pensar. Ángela, ¿quién tiene por ahí preguntas, no? Sí. Marina, tenía por ahí una cuestión. ¿En qué países o regiones de España vendíais más productos? Bueno, en España teníamos el mercado nacional, sí teníamos mucha producción, teníamos mucha de venta, teníamos la competencia de los catalanes. La empresa nuestra lo que tenía era que entraba el algodón en bala, porque en todo el proceso, el algodón es una flor. Antes se recogía a mano, había una cantidad de personas que iban recogiendo esa flor, hoy en día ya en la máquina, y esa flor iba a unos contenedores y pasaba a una empresa que se llama desbotadora, que es donde limpian el algodón, le quitan toda la impureza, le quitan la semilla y le quitan toda la cáscara que haya, que le llaman tabaco. Entonces ese algodón después se hace bala y va a la empresa. Dentro del algodón hay varios tipos de algodón, de fibra corta, fibra larga. Esa va a la empresa, según el tejido o el hilo que tú vas a fabricar, tiene una máquina que se llama una pinzadora que va cogiendo, va pegando el pellizco, pasa a una carda, de la carda pasa a manual, en fin, tiene un proceso hasta el final, el hilo final. Después ese hilo pasa a urgidores para hacer unas botas muy grandes, que después ese hilo pasa a una encoladora, porque el hilo tiene que, para fabricar el tejido, tiene que pasar por una encoladora. ¿Por qué? Porque si después ese hilo va a hacer un roce muy grande entre sí para hacer el cruce, para fabricar el tejido, si no lleva esa cola, se rompe. Mientras el hilado necesita calor, el tejido necesita humedad. Allí en el techo había una especie de conducto había unos chorros de humedad que llegaba el momento que llegaba hasta un 80% de humedad y 40% de calor. Ese tejido después pasaba a una nave que daba el repaso, que le quitaba todos los hilachos y toda la impureza y después pasaba a tinte. Y ahora ya el tinte era según el mercado. ¿Qué me pide a mí este año el mercado? Me pide este color, este tipo de color. Y se fabricaba pues desde la sábana hasta la sarga para hacer vestidos y pantalones, la pana, se hacía mucha pana, las toallas. Entonces, según lo que me pedía el mercado a mí, pues yo fabricaba. Y en España teníamos mucho mercado. Pero después teníamos Francia, que nos compraba mucha pana, nos compraba mucha sarga, Alemania también, Austria, mira, hay una serie de países europeos que teníamos mucho mercado nosotros y buenos pedidos. Pasa que teníamos siempre la competencia de los catalanes. Yo recuerdo con una antigua novia, su padre tenía una tienda de tejido en Durcal, Granada, ¿no? Entonces él regularmente cogía las furgonetillas y bueno, pues venía con las cajas, ¿no? Muchas de las cosas que todavía tengo, como ese albornoz que tengo todavía, pues eran regalos que se me hacía. Se venía directamente aquí a Málaga a cargar, ¿no? Había una venta directa, ¿no? Para las tiendas y el pueblo. Los trabajadores también. Había como un economato que tenía Intalor. Sí, pues estoy hablando, estos son los años 90, más o menos, o sea que se venía aquí, se cargaba, ¿no? O sea que había muchos clientes locales, ¿no? Os voy a contar una anécdota para que veáis la poca vigilancia que había cuando el gobierno vuelve otra vez a comprar a los catalanes tenían unos almacenes muy grandes en Cataluña de prendas nuestras. Entonces se decide traer todos los almacenes a los almacenes nuestros y contratan a una cantidad de empresas de camiones. Bueno, pues llegaban las empresas, los camiones, a ese almacén y ahí no había control de cuántas toallas, de cuántos albornoces, de cuántas sábanas, y lo cargaban el camión y llegaban aquí a la empresa, lo descargaban. Entonces los mismos camioneros vieron que allí no había control de ninguna clase.
Yo conocí un camionero que vivía al lado del bloque mío y me dice un día, Paco, te voy a enseñar, porque estaba un poquito de aquí, me tomó una copa de cerveza y estábamos alegretes, te voy a enseñar una cosa. Y me llevó a su casa y tenía una habitación entera de sábanas, de toallas, de albornoces, de Interol. Y digo, ¿pero esto qué es? Dice, mira, cuando nosotros vimos que no había control de ninguna clase, pues yo con mi camión, en vez de ir ante Interol, me llegaba aquí. Y descargaba una cantidad de toallas, de albornoces, y mira, y esto ya no es nada. Yo cada vez que tengo que hacer un regalo o un familiar que se casa, pues le doy, para que veáis el control que había entonces. Le daba la jugada, ha dicho Paco antes una cosa que os quiero hacer un detalle. Dice, bueno, el proceso del algodón, el algodón es una planta, es una flor, como una rosa que se abre y entonces lo blanco está en medio y hay que ir cogiéndolo con la mano. Eso hoy en día, por una parte, afortunadamente lo hacen las máquinas, pero era una recolección donde se contrataban a muchos niños porque al tener la mano más pequeña cogían mejor y les cundía más coger el algodón de en medio de la flor que a las personas mayores. Y entonces hay fotos, sobre todo en América, en esta zona y en Egipto y en toda esa zona que se producía mucho algodón, donde trabajaban cantidad de niños pequeños, porque la mano era mejor para coger el algodón, le venía mucho mejor a los empresarios, le era más rentable y le pagaban menos también. Voy a contar también la forma de trabajo. En la empresa se trabajaba a 3 turnos de 8 horas. Se empezaba a las 6 de la mañana el primer turno hasta las 2 de la tarde, de las 2 de la tarde a las 10 de la noche y de las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Llegó un momento que se dedicaba mucha más producción y se creó un cuarto turno. De manera que había 3 turnos trabajando, sábado y domingo, y 1 descansando. Tú te tirabas 3 meses sin descansar un solo día. Trabajando mañana, tarde, noche, un mes de mañana, un mes de tarde, un mes de noche. Y al tercer mes descansaba. Y te tiraba durante el año 3 meses de descanso más las vacaciones. Después se creó también un quinto turno. Pues los sábados y domingos, pues había departamentos que no trabajaban, pues se creaban ese quinto turno para ir a reparar máquinas. Después los autobuses, porque como comenté antes, cada barriada tenía su autobús. Yo vivo en la barriada del Palo, pues llegaba el autobús a las 4:15 de la mañana. A las 4:15 tenía que estar allí, porque después ese autobús venía toda la carretera de Cádiz, llegaba hasta Puerta Blanca, recogía todo ese personal de aquí y después tiraba hacia la empresa, el de Ciudad Jardín y el de Calo de Haya. Sí, cada barriada tenía. Después nos daban 1000 pesetas al año si no perdías ni un solo minuto. Si tú no faltabas ni un minuto durante un año, te daban 1000 pesetas. El segundo mes te daban 2000. Eso es verdad, pero teníamos un reloj para fichar y si llegabas 4 minutos tarde te quitaban 1 hora. Porque ahora muchas veces cuando dice la gente, tengo que ir a trabajar, pues yo estuve una pila de años que me levantaba a las 4:15 en el turno de la mañana, en el turno de la tarde tenía que ir a Hoyos Parteros, donde el Palo no tuvo Hoyos Parteros, de Hoyos Parteros coger uno que salía de Hoyos Parteros hacia la empresa. Y después, si quería entrar esa hora extraordinaria, como mínimo eran 4 horas. Yo me tiré 12 años trabajando 12 horas diarias. Y había turnos que entraba a las 2 de la tarde y salía a las 4 de la mañana, porque el autobús no había por la noche y tenía que esperar. El autobús que venía de Campanilla al Palo a recoger personal. Y hoy en día la gente pone, es que yo no tengo coche. Esto puedo tirar coche. Más preguntas. Decir una cosa, le daban una prima de 1000 pesetas que son como 6 euros. Sí, al año. Bueno, pues yo tengo una cantidad de años firmado por el padre de aquí del compañero, que era el director de personal, 1000 pesetas, 2000 pesetas, 3000 pesetas, 4000 pesetas, 5000 pesetas, y en esos 5 años no falta ni un minuto. Y cuando iba a coger 10.000 pesetas, porque pasando de los 5 años eran 10.000 pesetas, pues se decide de parar por un convenio, parar 1 hora. Pues yo tuve que coger y parar con los demás compañeros y perder a 10.000 pesetas. ¿Qué vamos a hacer? La empresa jugaba al fútbol, ¿verdad? Sí, tenía un equipo. Yo jugué en el equipo de Interorce.
Que por cierto, enterábamos en el campo de fútbol que había allí en la empresa, que estaba fuera, donde está el poblado de Interorce, y cuando salíamos a las 6 de la mañana de trabajar, pues nos íbamos allí a entrenar. Y allí hay unas charcas muy grandes, en esta zona hay muchas charcas, y había una cantidad de mosquitos y los comían. Nos decía, echarse ajo en las piernas, que va, nos picaban más todavía. O sea, Interorce era algo más que ir a trabajar, ¿no? En una vida... Tenía su grupo de empresas, tenía equipo de fútbol, tenía un equipo de balonmano que llegó a jugar una liga nacional, se hacían muchas excursiones, también se hizo una cooperativa de vivienda. Interorce hizo una cooperativa de vivienda que tiene, por la parte del Camino de San Rafael, fue la primera cooperativa, y después de la segunda cooperativa, al entrar en el Tiro Pichón, cuando se entra en el Tiro Pichón, llegando ya frente de lo que es una empresa que hay allí, ¿cómo se llama la empresa? Ahora se llama TDK. TDK. Pues hay Cieme, la antigua Cieme, hay 3 torres muy grandes, pues entonces también una cooperativa de Interorce. Bueno, de todas maneras, en la época, no ahora, en la época de la dictadura, las empresas promovían mucho lo que se llamaba el grupo de empresas. Y el grupo de empresas era, bueno, una cosa que fundamentalmente montaba la empresa, aportaba un dinero y tenía actividades, entre comillas, socioculturales, recreativas. Yo en esa época ya no estaba en Interorce, pero recuerdo como trabajé también en Amoníaco, y Amoníaco, si os acordáis, ponía un cartel enorme en la carretera, ¿no os acordáis? Porque eso lo quitaron, pero bueno, los mayores de vuestra familia sí lo pueden acordar, y decía, llevamos 40 días sin accidentes de trabajo, nuestro próximo objetivo es 120 días. Eso era como una propaganda porque era una industria muy peligrosa. En esa industria hubo muertos por accidentes de trabajo y hubo accidentes muy graves. Hubo compañeros que perdió un brazo, hubo otro que murió porque llegó el ascensor, abrió la puerta y no había ascensor. Era muy peligrosa el trabajo en esa industria. Y entonces esa propaganda, pues la empresa le interesaba. Entonces cuando se conseguía un objetivo, pues el grupo de empresa organizaba, bueno, vamos a hacer una comida, vamos a hacer una fiesta, en fin, allí no había equipo de fútbol, porque el trabajo también era muy penoso, pero... Sí, tenía... pero era una cosa que fundamentalmente lo montaban las empresas en aquel entonces, porque bueno, no estaba mal. Os voy a contar, ahora que ha dicho de las muertes, en la empresa hubo una muerte, cuando veo a vosotros con los auriculares puestos y vais escuchando la música y no estáis pendientes si viene un coche o no viene un coche, pues había una persona con una Fenway, que es una máquina esta que es elevadora, pues estaba sacando contenedores de tejido a cerrar de tinte. Y salió una persona con... Antes nos daban unos auriculares para ruido, como allí había mucho ruido. Allí se llegaba a momentos que había entre 80 y 120 decibelios. Antes no, después, porque antes no nos daban nada. Bueno, se pudo conseguir que nos dieran auriculares. Y este hombre se puso sus auriculares, pero le acopló un auricular de una radio. Y él iba escuchando la radio, el de la Fenway iba para atrás, no iba para adelante, pero llevaba 2 contenedores, que no debería haber llevado los 2 contenedores, tiene que haber llevado uno y tener visibilidad. El hombre iba tocando el claxon y este no escuchó nada y se lo llevó para no. Por eso tenéis que tener mucho cuidado con los auriculares. Habéis comentado de pasada, habéis hablado de la situación de Interorce aquí en Málaga y de pasada habéis nombrado otra empresa que es Itemasa en Sevilla, que me parece que siguió un camino en cierto modo paralelo al de Interorce. ¿Fue así o no? Llegó, pero fíjense ustedes para que veáis lo que es la Junta de Andalucía para Sevilla. Todo es para Sevilla.
nosotros hacemos una sociedad limitada. Nos dicen ellos hacer una sociedad limitada. Sin embargo, cuando le pedíamos ayuda a la Junta de Andalucía, decía, es que soy una sociedad limitada y la sociedad limitada no podemos aportar dinero. Sin embargo, ellos en tasa dicen hacer una sociedad cooperativa laboral. Ya le metían ahí lo de laboral y sin embargo, en la laboral sí la aportaban ellos. Y decimos, bueno, ¿por qué cuando fuimos a construir lo que es Mateindu, que es una sociedad limitada, nos dijeron, no, vaya a ser una sociedad laboral, que así podéis coger ayuda de la Junta de Andalucía? Y es que tiraba mucho. Sevilla tira mucho para Sevilla. Y los sevillanos tienen más amor propio que nosotros. Nosotros nos conformamos, aquí me la traigan todas, y hay que luchar y hay que pelear por lo nuestro. Que aquí nadie da duro a 4 pesetas. Si queréis conseguir mucho o conseguir algo, tenéis que luchar y pelear mucho. Nadie os va a dar nada por vuestra cara. Y si os dan algo es para explotar. Hablando de los miles de obreros y obreras, la edad con la que se entraba, y había un sistema de formación, ¿qué experiencia laboral podían tener? Si había gente muy jovencita trabajando, ¿se la daba allí o iba sobre la marcha? Me preguntan que a qué edad se empezaba a trabajar allí, si querían experiencia. Entonces resulta que allí estaban aprendices. Había aprendices de primero, segundo, tercero y cuarto año. De una categoría. Y se le acoplaba a lo mejor a la nave de acabado, o a la nave de hilado, o y se le ponía de ayudante. Y iban ellos poquito a poco iban aprendiendo. Cuando ya tenían una pequeña de formación, había una planta piloto, que se llamaba, donde había un departamento y había una serie de máquinas, de distintas máquinas, porque en la nave de telares pues había 1000 y pico de máquinas, una eran belgas, otras eran suizas, otras eran catalanas, sí, de distintos países. Pues en esa planta piloto había una máquina o 2 máquinas de cada, y le enseñaban a hacer tenedor. En hilado lo mismo, le enseñaban a manejar las distintas máquinas y ya entraban primero con un aprendizaje, se le daba mejor 4 máquinas, después 6 máquinas, hasta llegar a 18, 20 máquinas, 16. De todas maneras, se entraba muy joven. O sea, Intelorce cuando se puso en marcha absorbió una cantidad de mano de obra de gente muy joven, de 18, 19 años. Yo recuerdo que yo tendría 19 años o cosas así cuando entré. Y la mayoría de los trabajos no eran específicos, o sea, en las escuelas de aquí no se enseñaban a hacer tejedor ni a ser mecánico de telares porque no se enseñaba. Y lo que se enseñaba en la FP en aquel entonces era fresa, torno, electricidad y ajuste, ¿no? Y carpintero, y poco más. Entonces, lo que dice Paco es verdad, había unos sitios donde se hacía algunas prácticas, pero el trabajo era muy sencillo. O sea, el tejedor era estar vigilando las máquinas que estaban haciendo tela, que cuando se rompía un hilo de 3000 hilos que llevaba haciendo la tela, pues separaba la máquina, tenía un sistema que separaba, entonces había que anudar otra vez ese hilo, pasarlo por un peine, por una cuchilla, por una aguja, tal y cual, bueno, por una serie de sitios para que siguiera tejiendo. Por lo tanto, gente muy joven. Es verdad que también esto ayudó en esa época, tanto en Citesa como en Confecciones Marcelino, como en Intelorce, como en cantidad de empresas, a crear un grupo de trabajadores organizados en aquel entonces, pues casi en la clandestinidad, de comisiones obreras, que era lo que más sonaba, y empezar a reivindicar cosas porque las condiciones de trabajo dejaban mucho que desear. O sea, se ganaba muy poco, se trabajaba mucho y no se podía protestar de ninguna manera. Entonces casi todo había que hacerlo de manera clandestina, ¿no? Pero eso que ahora vemos que falta en muchísimas empresas es también porque no hay renovación. O sea, cuando en una empresa entra de golpe 100 o 200 personas jóvenes, es un revulsivo.
Eso crea una situación, yo creo que muy especial, y hay una época ahí del propio movimiento obrero en Málaga muy fructífera, donde se consiguen bastantes cosas, se reivindican, no con poco sacrificio, pero bueno, se consiguen. Después, el textil ha sido siempre un gremio que se ha cobrado muy poco. ¿Por qué se ha cobrado poco y nadie ha protestado? Primero, que no se hacía convenio, y después es porque trabajaba el padre, la madre, el niño y la niña, y entre los cuatro pues entraba un dinerito muy bueno en la casa y estábamos contentos. Pero ¿qué pasa? Que el niño decide que se va a casar, entonces ya entra menos ingresos. La niña decide que se va a casar, pues entra menos ingresos, y ya se queda el padre y la madre. La madre se pone ya un poquillo para su chilla y no puede trabajar, se queda el padre solo. Y es cuando empiezan ya los movimientos obreros. Bueno, señores, aquí hay que hacer un convenio, aquí hay que ver de manera de ganar más. Y el Interorce, la primera huelga que se hizo en el 1966, y la hicieron las mujeres. De hilados. Las mujeres de hilados, porque trabajaban de noche y hacía mucha calor. Hicieron la primera huelga de Interorce las mujeres. Después les dijeron, bueno, pues vamos a dar un cafelito y un bocadillo. Y la llevaron al huerto obrero. Pero siguió la calor. Después se caló el telar, Hay un momento en el que Interorce coincide con la industria malagueña, ¿no? Cuando deciden, sí, ya en los últimos Final años, de industria, los 57 a los 70, ¿no? La industria malagueña fue una industria textil muy potente que hubo en Málaga, de 1800 y pico, y cuando ya deciden de quitar, tenían sus propias plantaciones de algodón, allí se experimentaban con los tipos de algodón, y deciden ya de parar la fábrica, y hubo una cantidad de trabajadores de la industria que fueron a parar a Interorce. Más cosas. Venga, ¿más cuestiones? A ver, por ahí hay una pregunta. Venga, Bol. ¿No te escuchas? Que cuando entraron, a nosotros nos han dicho que el seguro no quería pagar porque había gente que había metido a los amigos y a los familiares que habían trabajado. Sí, señor. Que porque no permitiste o... No. Es que dentro del sindicato de UGT, a nivel de la Junta de Andalucía, había una persona que le llamaban el conseguidor. Esta persona se dedicaba, cuando había una empresa que estaba en quiebra o había movimiento que iban a cerrar, llegaba a esta empresa y llegaba a un acuerdo con el empresario. Hablaba con la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía pues liquidaba esa empresa, le indemnizaba a los trabajadores y este conseguidor se quedaba con una parte del dinero. Cuando hacían la liquidación de los trabajadores, en la empresa nuestra pasó esto, que uno metía, o mira, mete a mi cuñada, o mete a mi cuñado, o mete a mi hermano. ¿Qué pasa? Que nada, se metía a su hermano en la lista como si fuese trabajador de Interorce. Pero cuando llega a esa lista y hay una persona que dice, bueno, vamos a ver lo que ganan estas personas, y ve que hay uno que gana 15.000, 16.000 y la media está en X, pero hay uno llega que dice que pasa a 30.000 euros. Y dice, ese 30.000 euros, esto es porque gana tanto dinero, si la media es de 15 a 20.000 euros. Vamos a analizar. Y se encuentra que el cuñado, el amiguito y el hermano de los que están metidos en la Junta, que hicieron las indemnizaciones. Eso hoy día. Salió el padre del conseguidor, este famoso, salió hablando en la televisión, salía del juicio, le preguntaron, ¿usted es el padre de fulano? Sí. Y mi hijo tiene en una habitación tanto dinero que a mí no me da tiempo a contar. Y es de todas estas empresas que habían liquidado, le daban un tanto por ciento al empresario, tú te llevabas tantos dineros, tantos millones, tú me liquidas a la gente, yo no tengo que liquidar, y eso es lo que pasaba. En Andalucía, yo creo que es a nivel de España, pues, métete en Cataluña donde meta. Somos muy granujas, sálvase quien pueda. Estamos todos en el dinero. ¿Y es por qué? Porque nosotros tenemos una gorda, en el momento que te pone un billete de 500 euros frente, pues
nos morimos por cogerlo. Bueno, yo estoy en contra. Lo que pasa es que suena más lo malo que lo bueno. O sea, que en Interorce de tantísima gente como trabajaron y demás, pues bueno, no se dio el caso generalizado, no. Ni se da. O sea, lo que pasa es que si en España hay 8.000 municipios, pues hay 7.890 que son honestos los alcaldes, pero con que haya 100 que no lo son, pues eso suena muchísimo más. Y eso hay que corregirlo y eso hay que perseguirlo, y yo estoy absolutamente de acuerdo. O sea, el tema de los ERE, que es lo que hablaba Paco en este momento, que ha sonado mucho en la televisión y demás, estoy absolutamente de acuerdo con que suene y con que se depure, y con que se entienda que cuando se toca dinero público, eso es sagrado. Digo, desde el punto de vista que se está hablando de dinero de todos los españoles o del país que sea. Por lo tanto, eso sí que hay que perseguirlo, pero bueno, la mayoría de la gente y de los sindicalistas son buena gente. Que salen algunos, bueno, no lo puede evitar, pero una vez que se detecta, lo que hay que hacer es ir a por ello. Igual, que antes he hablado y alguien me decía, oye, que hay un chaval, una chavala de Portugal que dice que habla más. No. Yo sé distinguir lo que es el pueblo de lo que son los dirigentes. Y si en una etapa determinada en este país ha habido una dictadura igual que la hubo en Portugal, el pueblo no tiene nada que ver con eso. O sea, que el chiste que he hecho, que si las toallas de Portugal no se ganan, no es por culpa de los trabajadores que están en un telar haciendo toallas, es por culpa del empresario que coge materiales malos, que quiere producir muy barato y que quiere vender muy caro. O sea, por lo tanto, saber distinguir entre el pueblo y los dirigentes es muy importante en todos los aspectos, y en este que yo decía, que no lo especifiqué, también es así. Venga, más cuestiones. A ver, Laura. Bueno. Venga, cuestiones. No, tenéis que, según me dijo Rocío, estáis trabajando en el tema de cómo crear una empresa, ¿no? ¿No os surgen cuestiones? Si tenéis que crear una empresa, aquí hay una experiencia de obreros que tienen que asumir la gestión de una empresa. Antes el compañero estaba hablando de crear una empresa. Yo tengo el ejemplo de la barriada nueva. En la barriada donde yo vivo, que es mi palo, se están creando muchas tiendas y muchos comercios, pero no hacen un estudio de mercado. Lo más normal es, si tú vas a crear una empresa o vas a crear un comercio, decir, a ver cuántas tiendas hay por aquí, igual que mí. A ver la gente dónde va a comprar, si va a las grandes superficies o van a la tienda de siempre. Pero la gente coge, invierten, alquila un local, invierten un dinero en prepararlo, compran mercancía y prueban, y al mes pues tienen que cerrar. Porque no tienen clientela, porque ya la clientela está en las grandes superficies, o tienen ya su tiendecita de barrio que conoce a fulano hace 30 años. Por eso hoy los negocios no se pueden hacer, venga, montar una empresa, tiene una ayuda de la Junta, tiene una ayuda es mentira, y te dan algo es porque te de mucho burda tú a la empresa. Hay una situación que yo creo que debéis de conocer. Es verdad lo que dice Paco, hay que muchas veces quieres buscarte tu autoempleo, pero los gobiernos, y este que tenemos ahora igual, pone en marcha una serie de medidas para quitar separados y para que la gente se construya en su propio empleo, en lo que se denomina falso autónomo. Y me explico.
El gobierno dice, usted se queda parado, tiene 18 meses de desempleo, un año, 6 meses, lo que sea, yo le capitalizo ese desempleo, se lo doy todo de una vez para que usted se haga autónomo, para que usted pues se monte su puesto de trabajo. Bueno, pues, dice uno, oye, pues está bien, si me dan todo el dinero de una vez, voy a ver. Pero, ¿por qué digo lo de falso autónomo? Porque el que diga, oye, yo tengo una perspectiva, yo qué sé, pues de crear una peluquería, un sitio de estética, o quiero montarme mi taller para reparar televisión o lo que sea, porque yo sé hacerlo, pues cojo todo ese dinero de una vez, cojo la indemnización y me monto mi taller y voy tirando. Bueno, pues hasta ahí normal. Pero lo de falso autónomo es porque se ha forzado de tal manera esa situación para quitar parados y para quitarse plantillas fijas a los empresarios, que cualquier empresa, por ejemplo, que tiene una red de distribución, sea un supermercado, sea una de carne, un matadero, lo que sea, no tienen plantilla chofer y está todo el día repartiendo carne. Le exige que sean autónomos y que tengas tu coche. Por lo tanto, el empresario es absolutamente libre, no tiene responsabilidad ninguna de una plantilla que debería ser suya. ¿Usted cómo va a tener una distribución, yo qué sé, de fruta sin ningún transportista? ¿Cómo la distribuye? Ah, pues sí. Entonces exige, se esfuerza, se estimula de manera no correcta. O sea, yo te doy todo el desempleo y demás para que te haga autónomo las empresas de distribución de bebidas, de cerveza. Eso no hay ni una que tenga un camión ni una plantilla. Llevan los letreros de la marca y demás, eso sí, pero son autónomos, que te pagas tu seguro, que te pagas tu coche, que te pagas tu gasoil, y yo le doy a usted tanto por cada caja que vaya dejando el olor. Esa es una situación que se está dando peligrosamente muchísimo. Para que ellos puedan comparar, estamos volviendo paradójicamente a lo que es el taller doméstico. Es decir, la familia como unidad de producción, ¿no? Y la fábrica, la gran fábrica que se desmantela, ¿no? Es una cosa curiosa, volvemos a formas, con otro nombre, pero volvemos a formas que ya se daba al comienzo de la revolución industrial, ¿no? Y después el detalle, porque hemos hablado de Intelorce, amoníaco, hablamos también de Itemasa, ¿no? Vemos que tradicionalmente al principio del capitalismo el patrón, ¿no? Muchas veces acompañaba a la fábrica, el sistema devora a los obreros, pero también a veces se come a los empresarios, ¿no? Y en muchas ocasiones cuando el pequeño empresario, el mediano, empieza a tener pérdidas, ¿no? Bueno, se despide, pero va acompañando este empresario a la empresa hasta el final. Y la máquina, el sistema se traga a uno y a otro, ¿no? Pero ahora vemos que en un momento determinado se abandona el barco, se llevan los beneficios y deja esa agonía del final, queda para los obreros en forma de cooperativa y demás, ¿no? Lo que se ha dado en Sevilla y lo vemos en muchas empresas, ¿no? Al final, la trampa de cuando yo me voy, me llevo el dinero, yo salvo mi capital personal y ahora los obreros hipotecan su capital personal en reflotar algo que ya está hundiéndose. Eso es algo, es una tragedia, ¿no? Esto es lo que ocurrió con Intelorce, claro. El otro día decía alguien, actualmente se está desarrollando un capitalismo del trimestre. Y el capitalismo del trimestre es el que quiere los resultados de la bolsa o de donde tenga el dinero cada 3 meses. ¿Me es rentable o no? ¿Qué empresa tiene? No lo sabe el dueño. ¿Qué trabajadores tiene? ¿Qué produce? Me da igual. O sea, no estoy en la empresa. Hombre, no es el caso. Pero cuando se construye Ford, la fábrica de automóviles en Estados Unidos, es una producción integral. O sea, Ford tiene desde las minas que saca el material para fundir los motores de los coches hasta que termina el coche terminado. Bueno, eso se ha acabado. O sea, ¿dónde se producen las bombillas para los faros más baratas? ¿En Corea? Pues que Corea me haga las bombillas. ¿Dónde se produce?
por eso yo creo que lo de Trump ahora mismo con el tema de México y de llevarse toda la industria de América va a tener el propio rechazo de los propios capitalistas, que va a decir, oiga, un momento, que es que yo estoy produciendo coches en México porque lo hago allí un 40% más barato que en América. ¿Usted me va a dar el 40% este que voy a perder si me traigo la producción aquí? O sea, el sistema capitalista ha entrado en una dinámica desde el punto de vista casi financiero, más que industrial, donde no conoce a nadie, no conoce nada, conoce lo que decía este señor hace poco, el capitalismo del trimestre. Yo cada trimestre quiero los resultados de mi cuenta de resultados y los beneficios que he tenido. Desde luego, esto no puede ser, porque claro, el capitalismo está globalizado, los capitales van por donde quieren sin control ninguno, pero a eso no le hemos podido todavía y no hemos trabajado en contrarrestar eso con mecanismos también globales, mundiales, desde el punto de vista de organización sindical, de los trabajadores, de los propios gobiernos. Nos encontramos muchas veces como las medidas las toman fuera de nuestro país y dice, oiga, pero entonces yo para qué voto aquí un gobierno si luego cuando tiene que tomar una serie de medidas dice, no, mire usted, esto lo decide Europa o esto lo decide no sé quién. No, hay que avanzar en que esa globalización no puede ser exclusiva de los capitales, del poder financiero. Esa globalización tiene que llevar aparejada, cuesta mucho, pero respuestas también desde el punto de vista político y desde el punto de vista social y desde el punto de vista sindical, que nos queda mucho por llegar a esto. Hablando con lo que tú dices, yo creo que es muy interesante, pues, vamos, lo de Trump, y menos mal que no somos norteamericanos. Es casi un laboratorio de toda esa idea de cafetería, de esas que dicen, bueno, pues cerramos, ponemos aranceles, ahora quitamos, ¿no? Bueno, pues este tiene todo el poder. Si él no, ¿es capaz la política de controlar la economía o la economía controla la política? Ahora lo vamos a ver realmente, porque no estamos hablando de un gobierno de tercer orden, de un país de poca monta, como puede ser España, que está a merced de grandes compañías norteamericanas, ¿no? Ahora, ¿quién puede? Las compañías norteamericanas, y ojo, Trump es un empresario, o el poder político. La política puede controlar, o al final la economía hace la política. Nos hemos quejado muchas veces, yo creo que con razón, yo también, para decir, oiga, Europa es que no nos sirve, todo el tema de la Unión Europea. Bueno, verá, ha tenido una sentencia sobre las cláusulas suelo que ha revolucionado este país y ha dicho, joder, que hay aquí 3 o 4 mil millones de euros que los bancos van a tener que devolver. ¿Qué les falta a eso? Igual que falta a nivel nacional, a nivel internacional. Más política. O sea, está bien que haya un mercado común, sí, pero un mercado común con control, pero con control político. O sea, que si yo voto a un gobierno, que ese gobierno tenga capacidad y tenga poder para decirle a la banca, cuidado, claro, es que ayer decía el ministro de Economía que no es lógico, lo dice ahora como si acabara de llegar al gobierno y lleva ya 5 años y antes estuvo con Aznar, el ministro de Economía o no sé qué, pero bueno, dice, oiga, lo que no puede ser es que los autónomos y la pequeña empresa paguen el 17 o el 21% y las grandes empresas paguen un 7% en este país. Claro, lo que no hay derecho es que lo que recibe el gobierno de impuestos para los temas sociales, para la educación, para la sanidad, se aporte en un 60 o 70% por los trabajadores, por el IRPF, etcétera, etcétera, y un 20 o un 21% por los empresarios y por las grandes fortunas. Eso es lo que no puede ser. No puede ser. El que más tenga, que más pague. Porque es que, claro, lo que no tiene sentido ninguno es que lo vemos luego en la tele, que es lo que sale, oye, que los futbolistas lo ha cogido el juzgado y lo va a denunciar. ¿Por qué? Porque tienen una ficha de X millones. Muy bien, y eso es lo que usted gana. Y por eso paga el 40% a Hacienda. Pero después tiene a lo mejor 20 millones de ingresos porque hacen propaganda de no sé qué empresa, de no sé qué reloj, y eso, que es un ingreso suyo, lógico,
no lo pone como ingreso suyo, lo pone a través de una empresa. Y si son ingresos a través de una empresa, pagan el 7 o el 8%. Y el que tiene una pensión de